¿Qué tal? En este video vamos a ver la conexión del circuito paralelo, cómo se comporta para medir corrientes y voltajes. Bien, para este circuito en paralelo tenemos una fuente de voltaje de 35 volts y tres resistencias. Primero una resistencia R1 de 10 ohms y está en paralelo a dos resistencias conectadas en serie, una de 15 ohms y otra de 5 ohms. Entonces vamos a proceder a armar el circuito en el software de Electronic Circuit Studio que tenemos ahora en pantalla. Bien, como ya veíamos en otros videos, necesitamos de una fuente de alimentación o batería. Primero vamos a agregar de nuevo los componentes y después vamos agregando valores y cableando. Entonces necesitamos después tres resistencias. R1, R2 y R3. Vamos a proceder rápidamente a hacer el cableado de los componentes y a darle formato a nuestro diagrama. Entonces vamos rotando las resistencias. Agregamos el icono de tierra, ya que siempre es necesario para que no nos aparezca alguna medición errónea en nuestra simulación. Vamos a armar nuestro circuito conectándolo. Ahí está. Vamos a cerrar la primera malla. Y tenemos nuestra primera, la resistencia R1. Que está en paralelo a otras dos resistencias, de R2 y R3. Bien, ahí ya tenemos como tal nuestro circuito. Nos va a faltar solamente agregar o modificar los valores a los que tenemos en nuestro ejercicio, que tenemos en la diapositiva, y agregar nuestros instrumentos de medición. Bien, vamos a poner los valores que teníamos. Nuestra fuente de voltaje nos aparece que queda una fuente de voltaje de 35 volts, entonces seleccionamos, por default nos aparece con 1 volt. Vamos a ponerle un valor de 35. Luego nuestras resistencias tenemos que la R1 es de 10 ohms. Aquí por default nos aparece el valor en kilo ohms, tenemos que ponerlo en ohms. R2 es de 15 ohms. Y el valor de R3 es de 5 ohms. Bien, ya tenemos ahí nuestro circuito paralelo.
una resistencia de 10 ohms en paralelo con dos resistencias, una de 15 y una de 5 ohms. Entonces vamos a proceder a poner nuestros aparatos de medición, nuestros voltímetros y nuestro amperímetro, para que veamos o comparemos los valores con los que tuvimos en la diapositiva anterior. Para agregar los instrumentos de medición, aquí lo tenemos. Vamos a agregar aquí dos voltímetros y un amperímetro. Tenemos uno, agregamos otro. Nos rotamos para que quede más presentable nuestro diseño, no queden tantos cables enredados, cables virtuales, ¿no? Entonces ya tenemos los voltímetros, vamos a conectarlos. Vamos a ver el voltaje en paralelo de estas dos resistencias, ¿no? De R2 y R3. Porque ya vimos la resistencia 1 pues está en paralelo a la fuente de la alimentación y pues va a ser el mismo valor. Ahí ya tendríamos nuestra fuente de alimentación para que chequemos el divisor de voltaje y vamos a abrir el circuito. Aquí recuerden, el amperímetro se conecta en serie, entonces tenemos que abrir el circuito eléctrico para que podamos medir la corriente. Agregamos nuestro amperímetro, procedemos a cablearlo. Y ya estaría listo nuestro circuito para simulación. Vamos a correr la simulación y vamos a ver qué valores nos tiene. Bien, como primer punto tenemos que ver los voltajes que tenemos en R2 y R3 y la corriente que tenemos de nuestro circuito 2. Y vamos a compararlo con nuestros cálculos. Bien, como vemos aquí, bueno, nos hace falta tener el valor de la corriente total, entonces vamos a agregar un amperímetro más. Aquí lo que sí podemos ver es, bueno, la ley de voltajes, que si sumamos de estos dos voltajes, pues nos van a dar los 35 volts, ¿no? 26.2 más 8.75 nos van a dar los 35 volts que tenemos a la entrada. Vamos a agregar aquí otro amperímetro para que veamos la corriente total. Y con este estaremos terminando este circuito. Abrimos del circuito, ya sabemos, amperímetros se conectan en serie. Y aquí tenemos la corriente total de nuestro circuito simulado. Y aquí estaría la corriente total que calculamos en el problema. Y de este modo, pues tenemos que se están cumpliendo nuestros cálculos, ¿no? Básicamente los simuladores pues nos sirven para que nosotros podamos comprobar las mediciones que tenemos ya en un circuito, que sería ya lo más parecido a la realidad. 5.24.
y 5.2. En este caso, en los cálculos redondeamos. Y pues con esto sería el circuito en paralelo, cómo se comportan las corrientes y los voltajes en un circuito serie, en un circuito paralelo. Sería todo, muchas gracias.